Ayudante del sheriff de Florida arresta a un agente del FBI por error. A finales de 2019 en Tallahassee, una queja sobre la corrupción policial en el noroeste rural de Florida tuvo lugar tras el extraño incidente de un agente del FBI llamado Alexis Hatton, quien fue a un pequeño pueblo para investigar. Concretamente, quería preguntar por una citación que la oficina del sheriff local había dado a una conocida empresaria, pero que luego retiró. Sin embargo, las cosas dieron un giro sorprendente. Cuando el agente Hatton se reunió con los ayudantes del sheriff, estos no creyeron que fuera un verdadero agente del FBI. En consecuencia, lo esposaron y lo metieron en el asiento trasero de un coche patrulla. Se convirtió pues en una situación inesperada y desafiante para el agente. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento en el arcén de la carretera. Por suerte, todo el incidente fue captado en vídeo por la cámara corporal. El enfrentamiento duró unos 6 minutos, durante los cuales Hatton, el experimentado agente del FBI, suplicó aire fresco y exigió que lo dejaran libre. «No me puedo creer que esto esté pasando», dijo Hatton, intentando hacer entender a los ayudantes del sheriff que sus acciones no eran una broma y tendrían graves consecuencias. El incidente ocurrió el 20 de diciembre de 2019, en un aparcamiento cercano a la autopista US 98, cerca de una comunidad pesquera costera a unos 45 kilómetros al suroeste de Tallahassee. Hatton había concertado una cita con el ayudante del sheriff, Rolf Gordon, para hablar de una multa que Gordon había puesto a una persona unas semanas antes. Sin embargo, la conversación tomó un rumbo equivocado cuando Gordon empezó a sospechar que Hatton podría no ser un verdadero agente federal. En aquel entonces, el FBI se dispuso a investigar el incidente de 1 hora de duración para revisar lo sucedido. Hagamos nosotros mismos un breve estudio. Aquí el FBI. Vale, lo tienes en la cámara del cuerpo. Lo tengo, pero no entiendo qué problema hay en que te reúnas conmigo en la oficina. Hablaré de ello con la fiscalía. Puedes cortar el dispositivo de grabación ahora. Vale, lo haré cuando abandone la zona, señor. Hey TJ, este tipo me está diciendo que apague mi cámara corporal y me dice que va a contactar con otras personas para que se involucren en esto. Déjame conseguir su número de placa muy rápido. Va a ser LKST 5733 Franklin. No, me está diciendo que apague mi cámara. Lima, Kilo Sierra. El vehículo del agente del FBI tenía matrículas que no coincidían con lo que los ayudantes esperaban de una agencia gubernamental. Cuando comprobaron su permiso de conducir, descubrieron que su nombre aparecía en una lista de sospechosos de terrorismo, tal y como revelaron las imágenes de la cámara corporal y el sheriff A.J. Smith en una entrevista posterior. Este incidente había estado circulando entre los políticos locales del condado de Franklin y salió a la luz pública cuando un demócrata de Tallahassee obtuvo las imágenes de la cámara corporal, los informes policiales y otros documentos a través de una solicitud de registros públicos. Así pues, los registros obtenidos revelaron información sobre las actividades habitualmente secretas del FBI. En aquel momento, el FBI se interesó por la oficina del sheriff, pero no está claro si estaba relacionado con algo más que una simple multa de tráfico. El sheriff A.J. Smith, que se presentó a la reelección, creía que sus oponentes probablemente se quejaron al FBI para obtener ventaja política en un año electoral. El sheriff A.J. Smith creía que sus oponentes podrían haber informado al FBI sobre presuntos casos de corrupción o irregularidades en su oficina, algo que él negaba rotundamente. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que las autoridades federales llevaran a cabo una investigación más amplia sobre su oficina. El FBI, como es habitual, no ha confirmado ni desmentido ninguna investigación. 26. Pon la narración de esta llamada. De acuerdo. ¿Lo tienes puesto? ¿Tengo permiso para quitármelo? No tengo. Solo agárrate fuerte ahora. No te estoy esposando. No te estoy esposando, pero estás siendo muy poco cooperativo conmigo. Me pediste que viniera. Llamaste a mi número de móvil personal. No puedes decirme cómo lo conseguiste. Tu vehículo está regresando a una compañía de cableado, no al FBI. Vale. Te enfadas por ver un registro. Te enfadas conmigo porque encendí mi cámara corporal. Por supuesto, el incidente suscitó preocupación por los posibles conflictos entre las fuerzas del orden. El enfrentamiento entre el agente Hatton y el ayudante Gordon podría haber ido a más y haber puesto en peligro al resto de oficiales. En un momento dado, Hatton, sintiéndose vulnerable, levantó las manos en señal de rendición y dudó en bajarlas, incluso cuando se lo indicó el ayudante del sheriff. «No quiero que me disparen aquí», dijo Hatton, expresando su miedo durante el tenso enfrentamiento. Tanto el agente Hatton como el ayudante Gordon expresaron su preocupación durante el incidente, y Gordon declaró: «Yo tampoco quiero que me disparen».
James Dooley, capitán de policía retirado y profesor de la ciudad de Nueva York, comentó el enfrentamiento, afirmando que podría haber conducido involuntariamente a la violencia azul contra azul, en la que los agentes del orden se hacen daño accidentalmente entre sí debido a un error de identidad o a la falta de reconocimiento inmediato. Todo ello, por abandonar el lugar de un accidente de tráfico ocurrido el 3 de diciembre. Aunque el FBI no suele intervenir en asuntos de tráfico, esta multa en particular levantó sospechas. El conductor que recibió la multa se quejó al sheriff Smith, quien solicitó una revisión interna. Antes de que la multa pudiera registrarse oficialmente en el sistema judicial, los ayudantes del sheriff la retiraron del juzgado. Posteriormente, la oficina del sheriff la entregó a los fiscales, que la desestimaron por falta de pruebas. El día del incidente, Hatton llamó al ayudante Gordon a su teléfono móvil personal, lo que al ayudante le pareció inusual. Hatton se identificó como agente del FBI y quería reunirse con él para hablar de algo que estaba ocurriendo en Carrabelle. Cuando se reunieron, Hatton mostró sus credenciales del FBI y reveló que llevaba 31 años investigando la corrupción policial y las violaciones de los derechos civiles. Por supuesto, expresó su intención de hablar sobre la multa de tráfico en cuestión. El ayudante Gordon llamó a su supervisor, el sargento T.J. Carroll, para ponerle al corriente de la situación. Carroll le aconsejó que reprogramara la entrevista en la oficina del sheriff. El agente Hatton parecía agitado por esto y le dijo a Gordon que no haría eso. En su lugar, dijo que haría que el fiscal de Estados Unidos se pusiera en contacto directamente con Gordon para resolver el asunto. Preocupado por la posibilidad de que algo no fuera bien, Gordon activó su cámara corporal, pensando que el hombre podría ser un fraude. Hatton pareció visiblemente molesto por ello y volvió a identificarse, pidiendo a Gordon que apagara la cámara. Sin embargo, Gordon se negó, expresando su incertidumbre sobre la legitimidad de Hatton en ese momento. Así pues, Gordon pidió entonces la tarjeta de visita de Hatton, pero el agente se negó, afirmando que no las daba. Gordon expresó su incredulidad por radio, diciendo que había algo sospechoso en esta situación. El despachador rastreó el Ford Taurus de Hatton hasta una empresa llamada Advanced Wiring Company en Jacksonville. Gordon preguntó a Hatton si trabajaba para esa empresa, a lo que Hatton respondió bruscamente diciendo que se trataba de un vehículo encubierto. Sin embargo, Hatton se negó a explicar cómo había obtenido el número de teléfono móvil personal de Gordon, o a responder cualquier otra pregunta, lo que llevó al ayudante del sheriff a detenerle. Gordon aclaró que no estaba esposando a Hatton, pero señaló que el agente tampoco estaba cooperando con él. Hatton se quedó fuera del coche con las manos en alto e inicialmente pidió a Gordon que le quitara el arma, pero luego cambió de opinión, diciendo que no tenía permiso para desarmarle. Hatton llamó por radio a la central del FBI para informarles de la situación. Más tarde, al hablar por teléfono con su supervisor, el agente explicó que las cosas se habían agravado después de que él se acercara a Gordon. Hatton pidió a Gordon que llamara al sheriff y le informara de la situación, ya que creía que el sheriff le haría preguntas que Gordon no podría responder. Por su parte, Gordon declaró que Hatton nunca le mostró su placa. En respuesta, Hatton sacó su placa y pidió a Gordon que le echara un vistazo. Al cabo de unos 20 minutos, otros ayudantes del sheriff llegaron al lugar y se sorprendieron al descubrir que el nombre de Hatton aparecía en una lista de vigilancia terrorista. Sin embargo, parecía haber cierta confusión entre los agentes en relación con la lista de vigilancia. Carroll mencionó que alguien había advertido que el nombre de Hatton figuraba en la lista y que las fuerzas del orden debían extremar las precauciones. Tras comprobar la licencia de Hatton en la base de datos estatal, la oficina del sheriff encontró su nombre vinculado a esa lista de vigilancia terrorista. Así pues, le esposaron y le quitaron el arma por seguridad. Metieron a Hatton en la parte trasera del coche del ayudante del sheriff Gordon e, inmediatamente, pidió aire debido al calor que hacía en el interior. A pesar de que Gordon le aseguró que había encendido el aire acondicionado, Hatton siguió forcejeando, alegando que estaba sufriendo. En ese momento, un agente confirmó por radio que Hatton era efectivamente un agente legítimo en misión oficial. Sin embargo, Hatton insistió en llamar al 911 para pedir ayuda médica. Llegaron los servicios médicos de urgencia y trasladaron a Hatton al hospital en ambulancia. También se quejó de problemas de visión, probablemente debidos al calor. El FBI se negó a revelar si Hatton estaba herido físicamente, pero sugirió que el sheriff podría haber sobreestimado el estado del agente. Más tarde, el sheriff Smith mencionó que Hatton parecía estar bien cuando le dieron el alta en el hospital. Sin embargo, el FBI hizo hincapié en que solo el paciente y el proveedor médico conocían el verdadero estado del paciente y podían revelar esa información.
Después de que Hatton fuera dado de alta, funcionarios del FBI acudieron a Apalachicola para reunirse con el ayudante Gordon y el sheriff Smith para investigar el incidente. Por supuesto, Gordon respondió con veracidad a las preguntas de su informe. El sheriff Smith, que llegó al lugar justo antes de la liberación de Hatton, defendió la actuación de sus ayudantes. En concreto, afirmó que Gordon actuó con cautela, basándose en la información que tenía en ese momento. James Dooley, ex agente del NYPD, no cree que los agentes hicieran nada malo durante el encuentro. De hecho, sugirió que la situación podría haberse evitado si el agente del FBI hubiera organizado la entrevista en un entorno de oficina. Sin embargo, Dooley no pudo hablar sobre los métodos de investigación específicos del FBI en la investigación de Carrabelle. Por su parte, el sheriff Smith mencionó que encontrarse con un nombre en una lista de vigilancia terrorista e interactuar con agentes del FBI sobre el terreno es poco frecuente para su ayudante. Expresó la necesidad de formación y de una mejor comunicación con el FBI, a lo que la agencia accedió. El fiscal del Distrito Norte de Florida, Larry Keefe, prefirió no hacer comentarios sobre el asunto. El sheriff admitió que su oficina carecía de líneas claras de comunicación con el FBI en el momento del incidente. Sin embargo, desde entonces han establecido mejores canales de comunicación y pretenden utilizar esta experiencia para mejorar la cooperación entre ambas agencias. Espérate a ver nuestra próxima historia. El 24 de junio de 2019, Mark Domino, de 52 años, que acababa de salir del trabajo, fue intervenido por el oficial Lawrence de Clarkston, porque estaba chequeando el auto de su esposa. Los eventos posteriores resultaron ser bastante erráticos. How's it going, man? Officer Lawrence, Clarkson Police Department. Put your phone down for a second. What do you got in your pocket there? Is that just something hanging off your backpack? What is that, a hanger? What are you doing with that? Is this your bike? Como Mark se negó a mostrar su identificación al oficial, esto es lo que se desarrolló. Why do you need my ID? Because somebody saw you looking at cars, so I'm here just checking to see what's going on. You got ID on you? Yeah, I do, but did I do anything? Yeah, I'm figuring that out right now. I'll take a look at your ID, though. You don't need my ID unless I did something. Okay. Unless you're taking me in for something like that. Turn around, put your hands behind your back right now. For now! What? For what? Turn around and put your hands behind your back now! For what? Before we get started, 108, pick it up. please review the You're gonna obey me, or you're gonna go on the ground. Why do I need to obey you? Because I'm giving you a lawful order. For what? Turn around and put your hands behind your back. Did I do anything? Yes. Turn around and put your hands behind your back. What did I do? Do you want to get tased? El oficial inmediatamente amenazó con usar su autoridad a pesar de que la situación simplemente requería una respuesta directa a una pregunta. Excuse me? Turn around and put For what? Do you know I work here? Turn around and put your hands behind your back. Do you know I work here? This is my bike. Okay. So what did I do for you to approach me and then tell me that put my hands behind my back? Sir. What are you arresting me for? I'm not arresting you. Right now, you're not cooperating with for me. What? And you're getting agitated. You asked me for my ID. Right. I don't have to give you my ID unless I've done something. What have I done? Turn around and put your hands behind your back. For what? El oficial no parecía dispuesto a cooperar con Mark desde el principio. Are you arresting me? And for what I'm purpose? detaining you. Detaining me for what? Why are you detaining me? You're not even listening. What did I do for you to detain me? Turn around and put your hands behind your back. Was there a report that I stole something? Yes. There was a report that I stole something. Turn around. You just said, hold on. Stop, Dick. Stop. I Stop. can get my phone out. Con las cosas ya calientes y la frustración acumulada en ambos extremos, el oficial Lawrence decidió llevar las cosas a un nivel superior. Stop! Stop! No! Stop! What? You're gonna get tased. Put Stop! your hands on me. Stop! Why are your hands on me? Stop! Stop resisting! You are Stop. attacking me. Stop Got a resisting! call from you, vehicle prowling. You match your description. Stop Oh, resisting! black guy vehicle prowling? You need to Really? chill out. Was it a black guy vehicle? Stop. Why are you trying to take me down? Forcefully. Fight. Stop! You are trying to force Stop. me. Take me down for no Stop. reason. Atento porque lo que sucederá justo ahora te dejará sin palabras. Being detained. Detained for what? What did he do? What did I do? Stop! I just told you. What did he do? I didn't You're a do vehicle anything. prowl suspect. I'm not a vehicle. Stop resisting! Okay. You're under arrest for obstruction. Stop resisting! Stop resisting! Get on your stomach. Stop resisting! You're gonna get tased again. Roll He's a over. vehicle prowl suspect. Is he? Yes. Stop resisting! You're gonna go, or you're gonna get tased Get again. on your stomach. I work here. I just got out of work. Go on.
You approach me. You're gonna get stopped. Roll over on your stomach. Get on your stomach. For what? Roll over on your Why are you Dude, changing? you are causing your own problems right now. You are causing my problem. You would have been done by now if you just talked. Mark presentó una demanda de $5 millones, lo que resultó finalmente en un acuerdo de $25,000 con todos los cargos en su contra, siendo retirados de inmediato. Lo que le sucedió a este tipo es realmente sorprendente, pero lo que el oficial Noah Dufour hizo a Taran Black es increíble. Get on your knees. Put your hands on top of your head. El 27 de enero de 2020, Taran Black, de 31 años, iba camino al trabajo cuando el oficial Noah Dufour intentó detenerlo por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Taran tardó un tiempo en apartar su auto hacia un lado, sin saber que la parada de tráfico estaba a punto de cambiar su vida. Get out of the vehicle now. Step out of the vehicle. Get on your knees. Get on your knees. Put your hands on top of your head. I'm at work. Put your hands together. You're good. You're clapping. Go ahead and sit up. Aunque confundido por la parada de tráfico tan poco convencional, Taran cumplió con el oficial, haciendo lo mejor para explicar lo que estaba sucediendo. Well, I was trying to get to a place that I felt comfortable. Okay. Yes, sir. Okay. Because I'm at work right now. This is your vehicle? Yes, sir. And I'm at work right now. You're at work? Yes, sir. Okay. I got my badge on and everything. Okay. All right. For my safety and yours, I'm going to pat you down just to make sure you don't have any weapons on you, okay? That's fine. Yeah, I was just stopping, waiting until I got to a place where I felt comfortable. I'm at work right now. I'm getting ready to go see a client right now. Who? Me. I'm at work right now. You're at work right now? Yeah. I'm a counselor. You're a counselor? Yeah. But do you have a client nearby or what's going on? Yeah. I think that's where there's other closing units. Okay. Before we ask any questions, you must understand your rights. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask any questions and to have him with you during questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you wish. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you'll still have the right to stop answering at any time until you talk to a lawyer. You understand your rights. So you're cool with talking to me? Yeah. Okay. So you have no ID on you right now? Yeah, it's in my car. It's in your car? Okay. Do you I have got any, my work ID on me. do you have any objection to me searching your vehicle right now? Oh yeah. You do? Yeah. Why? Because for one, there's no smell of marijuana or That's alcohol. I'm number not. one. I'd Number never two, mention any drugs. right. Or And anything number like two, that. I think the stop is based on. I don't even know why you stopping me right now. I explained my stop to you. Okay. So, yeah. I mean, I object to the search. I mean, I'm at work. I was leaving Walgreens and I'm headed to see a client, do a session. I'm a Okay. counselor. Why did you flee from me? I didn't flee. You never stopped. I was You waiting never until I stopped. got to a place where I felt comfortable. You never stopped. So that's the only thing that I'm saying. I didn't flee. I'm literally at work right now. Con otro oficial en la escena cuestionando sus motivos, Taran se mantuvo firme y se defendió. That gives you no excuse to stop when I'm trying to pull you over. What to I- not stop. What I was saying is, I wasn't fleeing. I was just waiting till I got That's to fleeing a from point. law enforcement. I did not increase That is my fleeing speed. from law enforcement. I did not increase my speed, officer. That does Okay. not matter. The only thing that I'm saying is this: I was not fleeing. I'm literally at work. I left The moment that I Walgreens. initiated my lights and sirens and told you to stop, you're required to stop for law The enforcement. only thing I'm saying, officer, Okay. is this: I did not flee. I was waiting till I got to a point where I felt comfortable to stop. Literally have no. I need your license, your registration, your insurance. So I have permission to enter your vehicle and grab those items. Can I get it? No, sir. You're detained right now. You fled from law enforcement. I didn't. I'm literally at You work. fled from law enforcement. And I'm I- not going to argue with you about that anymore. Can you grab your license, registration, and proof of insurance? Yes, sir. Yes. Where is it at? I got it in my front seat. Just in your front seat? No, I got my license in my wallet, and Okay. then I got my. The rest of it is in my glove department. I can grab it. Después de buscar en el vehículo de Taran, por supuesto no se encontró nada y se le permitió irse. Varios meses después, Taran presentó una demanda buscando $200,000 contra el departamento.
citando angustia mental y daño físico y emocional grave causado por el incidente. No obstante, si crees que eso fue lo peor a lo que alguien podría llegar, no has presenciado las acciones del oficial Ronald. No. Get on your knees. I didn't do nothing. Shut the f*** with that on your knees. El 29 de agosto de 2020, el gerente del hotel Hawthorne Suites en Tempe, Arizona, llamó al 911 para quejarse sobre una pareja sospechosa de participar en actividades ilegales en la propiedad. Tras la llegada del oficial Ronald Kersaya al lugar, las cosas tomaron un giro realmente salvaje. 41. I've got a 417 George here. I'm going to need some additional units. Manager's advising this male subject here just pull a firearm on him. What room number and what's the description? What info do you have on this individual? Where is he now? What is it? Which room number? White male, black male, what do we got? Is he a white male, a black male? Come on. White male, he's going to be wearing a black shirt, tan pants. He's going to be coming down the staircase and exit out that door right there. A pesar de recibir una descripción del sujeto para identificarlo, el oficial procedió a acosar a otro hombre que no coincidía lo más mínimo con la descripción dada. Put your hands up! One at gunpoint. Step out! I work here. You work here? I was kicking the door closed, man. Okay, turn around. I work here. That's fine. Come on, man, you don't gotta Step put no this way. gun in me. I got Hey, my listen to me! Listen, okay? I got my hands I am responding to somebody with a firearm who matches your description. Do you understand that? Come here. I got my hands up, man. Stand Take by. the gun off. For real, I got my hands up. Where's your ID? A pesar de ser perfilado como alguien que no era, el hombre cumplió con el oficial Kersaya sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. No, you don't get to tell me what to do. I Where's your work ID here. at? Take the gun off me, man. No. Where your supervisor at? You gonna shoot me? I'm No. gonna be another person on the news? Get on your knees. I didn't do nothing Shut to the you. with that on your knees. I didn't do nothing to you. Remember this. I need your badge number and your name. You'll get everything you need. Yeah, I need Put everything on the ground. I didn't do nothing to you. I got my hands up and I work here. Go call the manager. 41, where are my other units at? Just hang tight, okay? But this ain't. I work here. All you gotta do is call the manager and take the. Who's gun your off. manager? Stop Sean telling me Hoover. what to do. Sean Hoover, take Okay, the gun what is off your me. name? Trey. 41, can we get somebody to get the complainant on the line and find out if there's an employee here by the name of Trey? You don't got to hold no gun. My hands are up. I'm not a threat to you. Are you a cop? I'm not a threat to you. Are you a cop? I'm not a threat to you. You don't tell me what a I'm threat not to me is. You don't Yeah, know. Just because you're a cop don't mean you can hold a gun at somebody whenever you get good and damn ready. I put my hands up and I'm When not. I'm responding to somebody with a firearm, I can do what I need to stay safe and go home to my family. Do you understand that? My hands are up. En este punto, parecía que realmente no había forma de detener al oficial Ronald. I have somebody on the phone right now with Sean trying to confirm if you're an employee or not. As soon as I verify that, you can go and then you can get whatever information you need. Do you understand that? Yellow, you would. It's crazy, huh? Hey, can you record this? He steadily got his gun on me and I got my hands up. I'm Steadily recording got his gun too. on me and I got my hands up. I know I work here, but he steadily got his gun. That's fine, just stay back. Hey, record this. Después de confirmar si el tipo trabajaba en el hotel o no, aquí está la reacción del oficial a continuación. Did he verify that somebody by the name of Trey works here? I'm just dressed like this for no reason. Get out of here, Trey. Yeah, thank you. You can stand by in the lobby if you need all my information. I'll be more than happy to give it to you. Have a great afternoon. En medio de todo el caos, otro hombre sale de la puerta. Yeah, I need at least one additional to come to the lobby and meet up with Hoover. And then I need... Stop right there. I've got another one at gunpoint. Get your out of here now! I've got one fleeing back inside. Where the did he go? I ain't got nothing to do with that, man. Where is he? That ain't got nothing to do with me. No shit. So why is you talking to me like that? God, get out of the way. I'm not Go. Way. I can't Go past you 'cause- now. Mientras el oficial se acercaba al gerente para preguntar dónde había ido el sospechoso, esto es lo que el gerente tenía que decir. Which way did he go? I told you. And why do you have my employee a black male at gunpoint? He's clearly not white. El
El oficial Ronald fue despedido permanentemente para ejercer como policía y al mismo tiempo el gerente del hotel inició una demanda buscando $2,5 millones, que finalmente quedaron en $300,000. Si crees que el sucio de Ronald andaba un poco perdido, ni te creerás la suciedad hecha persona que es el siguiente oficial de la lista. El 14 de noviembre de 2020 se llamó al 911 reportando el comportamiento agresivo y confrontacional del oficial Scott Drew Romo con la seguridad. Mira lo que sucedió cuando los agentes en servicio llegaron a la escena. You need to go. Let's go. You need to go. They don't want you here, so you have to go. It's simple. If you don't want to be in trouble with us, just go. That's it. Dude, I'm on your side. They don't want you at the business, so you need to go. I'm on your side. I get that, but they don't want you here today, man. You guys are A pesar de que los oficiales pedían con calma a Romo que abandonara la escena, parecía decidido a no cumplir. What the trespassing on what? What am I taking you out? What am I? I'm just trying to keep you out of jail. No. You want to be a California cop and be a dick, and you want to chest bump us? You can go ahead and do that. Guess where you're going to end up? In my jail. Yeah, I want to know where. You can either calm down and go home. What am I doing wrong? You're too intoxicated. You're trying to pick fights with people. Every club has asked you to leave. On what club? Every club you've gone to. On what am I doing? I've removed you twice from 2 different clubs. You not understand that? What am I 602? I don't know what that is. That's California code. I don't know what that is. 602 resident? I don't know what that is. What am I trespassing? En un cambio drástico de eventos, la situación estaba a punto de escalar significativamente para el oficial Romo. I'm gonna go home. I'm gonna go home. Oh, now you're gonna go home? You just said you didn't want to go home. Now you want to go home? Serious? Now you want to go home. Let's sit him down. Dude, I have a law enforcement ID. You, sir, are a disrespect to our profession this evening. If you say it one more time, I'm going to hold you in custody and make you tell the judge in the morning that you have a law enforcement ID. You're a disgrace right now. So you need to shut your mouth before I call your supervisor, and we go from there, and you don't lose your job in California while you're visiting Arizona. I don't understand. So you close your mouth and let us do our job now, because you can't make adult decisions. Your job? My job is to take you to jail now, because you can't be an adult. Have a seat. Have a seat. Okay. Have a seat. Sit down. Hold on. Sit down. Sit down? Yes. Kick your feet up. Él continuaba diciendo que era agente de la ley, pero eso no iba a detener a los oficiales de hacer su trabajo. That's what you're not getting. It's great. Yeah, but I don't understand, Mom. Under arrest. What is the ball? Because you had a security guard asking you to leave and you kept swatting his hand. Bro, I'm under arrest. Bro, car feud, when I told you. Told me what? You're so intoxicated, nothing's sinking in. Bro, you're seriously gonna fucking put me in this position? No, you put yourself in this position. No. Yeah, bro. See, this is the other part that's a disgrace to our profession that you're not catching. If you were a true cop and you cared about the blue, you would not put me in this position right now. You would have freaking gone home when I asked you to. Okay? That's the position you put me in. Went home. Yeah, I do think you should have gone home. Even your friends. En estado de incredulidad por su arresto, y a pesar de ser un oficial de verdad, llegó un teniente para explicar la situación al tipo impetuoso. Disorderly conduct. That's fine, but I don't know what to the charge push the issue. We can also charge you with assault based on you batting the security guard. And I'll tell you what assault will do. Assault will get you terminated. So better course of action is to treat the guy who's being nice to you with a little bit of respect. He's not being nice to me, sir. He's not treating me with respect. That's why you have your day in court. I understand. I'm not. Here's the deal, though. I'm not afraid. I can tell you the truth. My advice to you is just sit down, be quiet. Totally. That's what I'm doing. That's what I'm trying to do. Okay. But I'm also trying to understand the charge. And I'm also they trying just to told understand. You we could charge you with disorderly conduct. They didn't tell me the charge, though. Sir, okay. They didn't tell me the charge. I'm telling it to you right now. I appreciate you telling me. Disorderly conduct and assault. Okay. I appreciate you telling me. We're choosing to just go with disorderly conduct because you charge you with assault, you're probably going to get terminated. Okay. I understand that? I appreciate you telling me that. Because I didn't understand that, and nobody told me that. All right, man, put one leg in. Okay. All right. Just being on. 1, 2, 3. Mientras Romo era puesto entre rejas, sus acciones estaban lejos de calmarse, lo que llevó a los oficiales a hacer lo que hacen mejor. At this current time, you are in a jail facility, and the correct term probably would be prisoner.
However, we're trying to get you released, but you're not showing any signs of sobering up that allows us to believe that you can go out and act accordingly in society. From what I understand, you're dialing 911, you're continuously... I can't breathe, sir. You're continuously banging on the jail cell doors. Because I can't breathe. I have anxiety. Oh, I completely understand the anxiety part. I am sobering up. What do you want me to do? Well, I can't breathe in here. I understand that. I am ordered to inform you of this information. Upon your release, you are ordered to call Lieutenant Scott Blinn, and I will provide you his phone number. I know Blinn's phone. Okay, and you are ordered to call him immediately upon your release to report your actions. Las acciones del oficial Romo lo llevaron a enfrentar cargos de asalto y conducta desordenada. Se declaró culpable de conducta desordenada y fue multado con $650. Sin embargo, los cargos fueron finalmente desestimados. A mediados de 2021 en South Carolina, el oficial David Lance Dukes del Departamento de Policía de Orangeburg acudió a una llamada con respecto a un sospechoso que estaba en su puerta, supuestamente un varón. Cuando llegó al lugar, sacó su pistola y ordenó al hombre, Clarence Gaillard, que estaba de pie fuera de la casa, que intentara cumplir con sus órdenes y depositara sus manos en sus rodillas, pero el señor Gaillard se negó y el oficial Dukes hizo que su cabeza golpeara violentamente el pavimento. En el caso Graham contra Connor, de 1989, el Tribunal Supremo explicó que la Cuarta Enmienda exige que el uso de la fuerza por parte de un agente de policía será razonable dadas las circunstancias, e identificó 3 factores que los tribunales deben tener en cuenta a la hora de determinar si un caso de uso de fuerza fue razonable. Citando comillas, estos factores incluyen la gravedad del delito en cuestión, si el sospechoso representa una amenaza inmediata para la seguridad de los agentes o de otras personas, y si se resiste activamente a la detención o intenta eludirla huyendo. Más recientemente, en el caso de 2016, Armstrong contra The Village of Pinehurst, se sostuvo que el incumplimiento de órdenes legales justificaba cierto uso de la fuerza, pero el nivel de fuerza justificada variaría en función de los riesgos que planteara la resistencia. Incluso la resistencia puramente pasiva puede justificar el uso de cierta fuerza, pero el nivel de fuerza que justifica la resistencia de un individuo depende de las circunstancias de hechos subyacentes a esa resistencia. En esta situación, la gravedad del delito en cuestión era, en el mejor de los casos, limitada. No obstante, el agente Dukes afirmó creer que el señor Gaillard tenía una pistola al comienzo de la interacción. Sin embargo, en el momento en que el oficial Dukes empleó la fuerza contra el señor Gaillard, estaba claro que este no representaba una amenaza inmediata, ya que había levantado sus 2 manos vacías por encima de la cabeza antes de ponerse a 4 patas. Por último, el señor Gaillard no se resistió a la detención de ninguna manera. De hecho, estaba intentando cumplir las órdenes del agente Dukes cuando se empleó la fuerza. En estas circunstancias, es muy probable que un tribunal concluyera que el uso de la fuerza por parte del agente Dukes contra el señor Gaillard no estaba justificado ni era razonable. ¿Hay un arma ahí atrás? No hay ningún arma. Junto a ese camión me refiero. No hay arma. ¿No me estás escuchando, amigo? Sí, te estoy preguntando si llevas un arma. No, no tengo pistola. No tengo ningún arma. Te lo estoy diciendo, bro. No tengo ningún arma. Bueno, pues vamos a registrarte. Muy bien. ¿Quién es el denunciante? Vamos a poner a este hombre con la cabeza en el cemento. Oigan, tengo un trauma en la cabeza. Tuve un accidente y soy discapacitado. El agente Dukes alegaba que cuando el señor Gaillard caminaba por detrás del vehículo blanco, creyó que tenía un arma y le dijo repetidamente que la soltara. El oficial también alegó que una vez que el señor Gaillard se puso delante del vehículo, tenía las manos por encima de la cabeza y que aunque el agente Dukes gritó repetidamente al señor Gaillard que se tirara al suelo, nunca le pidió que soltara el arma ni que enseñara las manos, probablemente porque las manos del señor Gaillard estuvieron visibles durante todo el encuentro. En el informe del incidente presentado por la cabo Brandy Smith, que también se encontraba en el lugar de los hechos, se afirma que mientras el señor Gaillard caminaba desde el lado del acompañante del vehículo, parecía tener las manos en los bolsillos, pero que una vez que llegó a la parte delantera del vehículo, sacó las manos de los bolsillos. El informe de la cabo Smith también afirma que el agente Dukes estaba dando órdenes verbales en voz alta para que el señor Gaillard se tirara al suelo, pero no menciona ninguna pistola ni ninguna orden de que soltara el arma o mostrara las manos.
También es importante señalar que cuando el oficial informó de lo sucedido, no explicó el método que utilizó para derribar al señor Gaillard. El informe del cabo Smith afirmaba que cuando el señor Gaillard no se tiró completamente al suelo, el agente Dukes lo empujó al suelo colocando su pie derecho en el centro de la espalda del señor Gaillard. Sin embargo, el informe del incidente presentado por la sargento afirma que el oficial Dukes saltó y pisoteó al señor Gaillard en la parte posterior de su cuello con el pie. Aunque en la grabación de la cámara corporal no queda claro si el pie del agente Dukes aterrizó en el cuello o en la parte superior de la espalda del señor Gaillard, lo cierto es que la versión de los hechos que el agente Dukes explicó a su oficial al mando no coincidía con la grabación de la cámara corporal ni con los informes presentados por sus colegas. Cuando estaba detrás del camión, no podía ver lo que estabas haciendo. Bien, ¿cuál es tu número de placa? 1059. Espera, tenemos tarjetas. Gracias, señor. Realmente, cuando el señor Gaillard le pide al agente Dukes una tarjeta de visita, Dukes afirma que su departamento no les da tarjetas. Sin embargo, la sargento Ackwell Polidor corrige inmediatamente al agente Dukes y afirma que sí tienen tarjetas, de modo que facilita al señor Gaillard la información solicitada. Si se concluyera que el agente Dukes mintió intencionadamente al señor Gaillard en un intento de eludir la responsabilidad por sus acciones, es posible que pudiera ser condenado por 2 delitos comunes con arreglo a la legislación de Carolina del Sur: obstrucción de la justicia y mala conducta oficial. En el caso de 1997, State contra Lyles Gray, un tribunal de apelaciones de Carolina del Sur confirmó las condenas por estos 2 delitos contra una agente del Departamento de Policía de Camden por su conducta durante una investigación criminal. El tribunal explicó que, según el derecho consuetudinario, la obstrucción a la justicia constituye un delito aquel acto que impida, dificulte o entorpezca la administración de justicia, y que, según el derecho consuetudinario, produzca mala conducta en el ejercicio del cargo, cuando las personas que ocupan un cargo público no cumplen correcta y fielmente una obligación impuesta por la ley. En esta situación, el tribunal concluyó que la agente obstruyó la justicia y cometió mala administración al no interrogar a los testigos después de que su hija fuera identificada como sospechosa, obtener una orden de detención falsa para otro sospechoso y ocultar pruebas. Volviendo a nuestro caso, aunque la mentira del agente Dukes sobre si el departamento emitía tarjetas de identificación no alcanzó el mismo nivel de mala conducta, dada la amplia definición de ambos delitos, seguiría siendo válida su posible condena si se le imputaran cargos. Sin embargo, es importante señalar que, si bien algunos estados exigen legalmente a los agentes que proporcionen documentos de identidad a los ciudadanos que lo soliciten, la legislación de Carolina del Sur no impone esta obligación a los agentes. Además, muchos departamentos de policía tienen políticas que exigen que los agentes se identifiquen, pero la política del Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg no está disponible públicamente, y no está claro si su política se adhiere a algún tipo de directrices de identificación de los agentes. Después de que el señor Gaillard fuera atendido por el SEM, a él y al oficial Dukes se les permitió marcharse. 2 días después del incidente, el agente Dukes fue despedido del Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg por violar las políticas de uso de la fuerza del departamento que, como ya se ha dicho, no están a disposición del público. El 25 de agosto de 2021, el ya ex agente Dukes fue acusado de agresión con lesiones en primer grado, que podía conllevar una pena de hasta 10 años de prisión. En la fecha de este episodio, el señor Gaillard está representado por un abogado, pero aún no ha emprendido ninguna acción legal contra el agente Dukes o el departamento. Básicamente, el ex agente Dukes de Orangeburg obtuvo un suspenso por agredir físicamente al señor Gaillard sin motivo aparente, por mentir descaradamente sobre la naturaleza de la interacción en su informe policial, y por hacer un esfuerzo concertado para evitar rendir cuentas por sus ridículas payasadas. En ningún momento de este encuentro, el oficial Dukes estuvo en peligro, y está claro que sus acciones violentas estuvieron motivadas por su ego, no por la seguridad de los agentes o de los civiles. De hecho, no había absolutamente ninguna excusa legítima para empujar la cara del señor Gaillard contra el pavimento, y mucho menos cuando era claramente obvio que estaba intentando rendirse. Este es exactamente el tipo de conducta que provoca malestar en todo el país en relación con los miembros de las fuerzas del orden. Los débiles intentos del oficial Dukes de explicar sus acciones y manipular los hechos del encuentro no hacen más que aumentar su comportamiento incrédulo e insidioso. Y es que, amigos, su conducta fue cuanto menos inaceptable. Felicito al Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg
por despedir inmediatamente a este hombre y por presentar cargos penales contra él. Es más, si hubiera una calificación más baja que una F, sin duda se la merece. La sargento Polidore obtuvo una A+ por permanecer veraz y objetiva durante todo el encuentro, asegurándose de que el señor Gaillard recibía la información necesaria para el seguimiento del incidente y por mantener una actitud calmada y profesional durante toda la interacción. Aunque no se puede probar con ningún grado de certeza, sospecho que la sargento Polidore estuvo muy implicada en la decisión del departamento de Orangeburg de despedir y acusar al señor Dukes. En este sentido, el testimonio que ofreció en su informe del incidente probablemente desempeñó un papel vital para asegurarse de que se le hiciera responsable de sus actos. Los agentes que presencian actos de mala conducta se encuentran a menudo en una situación en la que deben plantearse si denunciar esa mala conducta o no, sobre todo si merece la pena por el daño potencial que podría suponer para su carrera el hecho de exigir responsabilidades por las acciones de sus colegas. Así pues, es demasiado frecuente que los miembros de las fuerzas del orden justifiquen las acciones de sus compañeros de cualquier manera posible para evitar las repercusiones de denunciarlas. Nuevamente, felicito a la sargento Polidore por tener el valor y la convicción de hacer que el oficial Dukes rindiera cuentas de sus actos, y espero sinceramente que sus acciones inspiren a otros agentes que sean testigos de mala conducta a dar un paso al frente y hacer lo mismo en sus departamentos. En cuanto al señor Gaillard, podría argumentarse que fue víctima de mala conducta policial por la vía de violencia física. Cabe señalar también que el señor Gaillard hizo un esfuerzo legítimo por reunir la información personal del entonces agente Dukes, presumiblemente en un esfuerzo por presentar una queja contra él. Así que yo lo elogio, sobre todo, por percibir que las acciones del oficial Dukes eran ilegales y hacer lo que pudo para que rindiera cuentas. Espérate a ver nuestra próxima historia. El 7 de abril de 2018, la oficial Courtney Brown y la oficial Christy Wilson del Departamento de Policía de Roswell detuvieron a Sarah Webb, residente de Georgia, por presunto exceso de velocidad en su camino al trabajo en Duluth. Después de que la señora Webb se detuviera, la oficial Brown se acercó al vehículo. «Quédate en el coche. Lo siento, mi ventana no se sostiene. Aquí Brown, del Departamento de Policía de Roswell. ¿Sabe a qué velocidad iba, señora? Lo siento mucho. Llego tarde al trabajo. Entonces podía ir a más de 85 millas por hora en la 92. No, señora. ¿Tiene su licencia de conducir y su tarjeta del seguro? Sí, lo tengo. Apaga el coche y pásame las llaves, por favor. El suelo está mojado, ha estado lloviendo y usted va a más de 130 kilómetros por hora en este tipo de carretera. Eso es conducción temeraria, señora. Esto es LexisNexis. Estoy intentando buscarlo, pero no lo tengo impreso. Deme un segundo, enseguida estoy con usted. Adelante. Iba como a casi 90, bajando por la 92. Me pasó volando. Tuve que sobrepasar yo también los 90 para alcanzarla. ¡Wow! Mi CAD no funciona, ¿el tuyo sí? Lo he comprobado. ¿Puedes comprobar la etiqueta también? Voy a tener que reiniciar esto y ver cuál es el trato. Voy a tener que llevarla probablemente por imprudente. Me pasó volando yendo probablemente a 80 u 85 en la 92 en carretera mojada. Dije que llegaba tarde al trabajo. Sí, pero yo tuve que subir a 90 para alcanzarla. ¿Qué te parece? Aquí, la agente Brown admite que no estaba equipada con ningún dispositivo de detección de velocidad para obtener una medición precisa de la velocidad de la señora Webb. Mientras que la ley varía entre los estados, en Georgia, las personas pueden ser condenadas por exceso de velocidad o conducción temeraria basada puramente en la estimación visual de un oficial de su velocidad. Concretamente, las leyes de exceso de velocidad de Georgia se encuentran en la sección 40.6.180 del Código de Georgia, que dice textualmente que ninguna persona conducirá un vehículo a una velocidad superior a la razonable y prudente en las condiciones. Todo ello, teniendo en cuenta los peligros reales y potenciales existentes en ese momento. A su vez, la sección 40.6.180 y 1 establece que ninguna persona conducirá un vehículo a una velocidad superior a ciertos límites máximos. En el caso de 1992, Brown contra el Estado, el Tribunal de Apelaciones de Georgia determinó que el testimonio de un oficial de su estimación visual de la velocidad del acusado era suficiente para apoyar una condena por exceso de velocidad. Todo ello, sosteniendo que el testimonio de opinión de un testigo presencial puede ser utilizado para establecer la velocidad. En este sentido, tales pruebas son suficientes para autorizar a un jurado y para concluir que las leyes de exceso de velocidad se han violado.
Del mismo modo, en el caso Stone contra el Estado, de 2002, el Tribunal de Apelación confirmó una condena basada únicamente en la estimación visual de la velocidad realizada por un agente, porque, textualmente, la estimación de la velocidad realizada por un agente es suficiente para fundamentar una condena por una infracción de velocidad. Así pues, la misma norma probatoria se aplicaría a un cargo de conducción temeraria que, según la sección 40.6.390 del Código de Georgia, se produce cuando un individuo conduce cualquier vehículo con imprudente desprecio por la seguridad de las personas o bienes. En el caso Fraser contra el Estado de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Georgia concluyó que el exceso de velocidad, no acompañado de otras infracciones de tráfico, puede constituir la base de una condena por conducción temeraria, si el Estado presenta pruebas de que el acusado conducía a una velocidad excesiva. Todo ello, teniendo en cuenta el límite de velocidad establecido y las condiciones de conducción existentes en ese momento. Poniendo sobre la mesa todos estos precedentes de la jurisprudencia de Georgia, era casi seguro que el tribunal consideraría que el testimonio del agente Brown sobre su estimación visual de la velocidad de la señora Webb era prueba suficiente para sostener una condena por exceso de velocidad y, posiblemente, por conducción temeraria. No obstante, un jurado podría probar que su admisión de que ella no sabía la velocidad exacta hiciera su testimonio menos creíble. Sin embargo, es importante reconocer que esta norma es específica de la ley de Georgia, y algunos otros estados prohíben las condenas basadas únicamente en estimaciones visuales de la velocidad. Está todo grabado en la cámara, así que no vas a tener escapatoria. Vas a tener el hecho probado de que fui a 90 para alcanzarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu acción es inaceptable. Sabes que las carreteras están mojadas, ¿correcto? Llegas tarde al trabajo y encima vas a más de 80 para llegar hasta allí. No hagas eso y no pongas la vida de la gente en peligro. Fuera de cámaras y de forma completamente cómica, la oficial Wilson saca una aplicación para lanzar monedas en su teléfono y dice que si la moneda sale cara, entonces la señora Webb debe ser arrestada. Sin embargo, si la moneda sale cruz, ella debe ser liberada. Independientemente del resultado de ese jueguito vergonzoso, la oficial Brown habría estado dentro de su autoridad para arrestar a la señora Webb, bajo la ley de Georgia y la Constitución de los Estados Unidos, ante la sección 40.6.1 del Código de Georgia. La mayoría de los delitos de tráfico en el estado son delitos menores, incluyendo exceso de velocidad y conducción temeraria. De hecho, la sección 17.4.20 permite a los agentes detener a personas por delitos sin una orden judicial, si el delito se comete en presencia de dicho agente. Aunque la ley estatal no permitía las detenciones por estos delitos, el Tribunal Supremo ha establecido la norma general de que si una detención sin orden judicial por un delito cometido en presencia del agente está respaldada por una causa probable, es constitucionalmente permisible. En el caso Atwater contra la ciudad de Lago Vista, de 2001, el Tribunal Supremo sostuvo que si un agente tiene motivos probables para creer que un individuo ha cometido en su presencia una infracción penal muy leve, puede sin violar la Cuarta Enmienda, detener al infractor. Todo ello, a pesar de señalar que los incidentes de la detención en cuestión fueron meras humillaciones gratuitas impuestas por un agente de policía que, en el mejor de los casos, tuvo un juicio extremadamente deficiente. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó y amplió esta decisión en el caso Virginia contra Moore, de 2008, concluyendo que las detenciones sin orden judicial por delitos cometidos en presencia de un agente que efectúa la detención son razonables con arreglo a la Constitución. De este modo, si bien los estados son libres de regular dichas detenciones como deseen, las restricciones estatales no alteran las protecciones de la Cuarta Enmienda. Dada la amplia discrecionalidad de la cual gozan los agentes a la hora de efectuar detenciones, es probable que el tribunal confirmara la constitucionalidad de una decisión de detención basada en el lanzamiento de una moneda, siempre que la detención se basara en una causa probable. No obstante, en algunas jurisdicciones, estas acciones violarían las políticas departamentales. Por ejemplo, el Manual de Políticas del Departamento de Seguridad Pública de Georgia identifica determinadas circunstancias en las que se puede detener a los infractores de tráfico y se prohíben todas las demás detenciones de tráfico con custodia. El Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Policía de Roswell, por otra parte, no limita específicamente las detenciones de tráfico,
pero sí exige que, siempre que sea apropiado, un agente utilice alternativas a la detención física mediante la emisión de citaciones. Sin embargo, al decidir si detenían o no a la señora Webb, basándose en el lanzamiento de una moneda al aire, las agentes probablemente infringieron otra sección del manual de Roswell. Concretamente, una que establece que los agentes de policía que ocupan un puesto de confianza y responsabilidad cívica deben comportarse de forma que merezcan la confianza y el respeto del público y de sus compañeros. La política también requiere que los oficiales se comporten de tal manera que reflejen una imagen favorable de sí mismos y del Departamento de Policía de Roswell. Así pues, los miembros considerarán que es su deber estar al servicio del público en general, prestando ese servicio de una manera amable, considerada y paciente. Muy bien, señora, hágame un favor. Salga del vehículo hacia mí. Baje el teléfono. ¿Por qué he de bajar el teléfono? Por favor, salga del vehículo. Dese la vuelta, ponga las manos en la espalda. Señora, usted ha estado conduciendo demasiado rápido, sobre todo por las condiciones en las que pone la vida de mucha gente en peligro, ¿vale? Entérese de una vez. Pones la vida de mucha gente en peligro, ¿vale? Te pongo doble cierre para que no te aprieten. ¿Tiene papeles y cosas delante de su vehículo, señora? ¿Tiene algo? ¿Tiene algo o no? ¿Tiene algo en el bolsillo, señora? ¿Algo encima? ¿Alguna arma blanca? ¿Alguna droga parafernalia o algo así? No. Bien, gira hacia mi lado. Muévete, ¿vale? Voy a sacudir esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. De acuerdo. Alfa 1-1. La tengo en custodia. Alfa 1-2, por favor, envíenme un 85. En este punto, la oficial Brown comienza a registrar el vehículo de la señora Webb. Aunque los agentes no pueden registrar el coche de un individuo basándose únicamente en una infracción de tráfico, hay muchos casos en los que los agentes pueden realizar registros de vehículos sin orden judicial. En primer lugar, es esencial recordar que los agentes siempre pueden registrar un vehículo con el consentimiento de su propietario y que no necesitan una causa probable para solicitar permiso de registro. Como sostuvo por primera vez el Tribunal Supremo en el caso Carroll contra Estados Unidos de 1925, los agentes también pueden realizar registros de automóviles sin orden judicial basándose en una causa probable para creer que el vehículo contiene pruebas de un delito sin violar la Cuarta Enmienda. Del mismo modo, en el caso de 1991, California contra Acevedo, el Tribunal Supremo concluyó que los agentes pueden registrar contenedores cerrados en el interior de vehículos sin una orden judicial, si el registro está respaldado por una causa probable. Sin embargo, en esta situación, parece que la agente Brown en realidad estaba haciendo un inventario de los objetos del vehículo para prepararlo para ser remolcado. En el caso Dakota del Sur contra Opperman, de 1976, el Tribunal Supremo explicó que, cuando se incautan vehículos, los departamentos de policía locales suelen seguir la práctica habitual de asegurar e inventariar el contenido del automóvil. Estos procedimientos se desarrollaron en respuesta a tres necesidades distintas: la protección de los bienes del propietario mientras permanecen bajo custodia policial, la protección de la policía frente a reclamaciones o disputas sobre bienes perdidos o robados, y la protección de la policía frente a posibles peligros. Por este motivo, cuando los agentes registraron e inventariaron un vehículo incautado, el tribunal concluyó que al seguir los procedimientos policiales estándar imperantes en todo el país, aprobados por la inmensa mayoría de los tribunales, la conducta de la policía no era irrazonable en virtud de la Cuarta Enmienda. En este caso, el Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Policía de Roswell ordena que los miembros de este departamento realicen un inventario y documenten el contenido de cada vehículo incautado, debido a que la oficial Brown parecía estar cumpliendo con esta política al registrar el vehículo de la señora Webb. Un tribunal probablemente concluiría que este registro también fue constitucional. Puede llevarse su teléfono, sus bolsas de maquillaje y todo eso. ¿No está bien dejarlos en el coche? No, de ninguna manera. Usted hoy ya no asiste al trabajo. ¿Hay alguna forma de que pueda comunicarlo o algo? Puedes llamar por teléfono, pero eso es todo lo que puedes hacer. Si quieres llamarlos, está en tu derecho. De acuerdo, dame un segundo, te dejaré llamarlos, ¿está bien? Vale. La señora Webb fue arrestada y acusada de IR demasiado rápido para las condiciones y por conducción temeraria, pero los cargos fueron retirados más tarde. El 18 de julio de 2018, el jefe de policía de Roswell, Rusty Grant, denunció el comportamiento de las oficiales en una declaración en vídeo publicada en Facebook.
Concretamente, declaró que el departamento estaba llevando a cabo una evaluación de arriba hacia abajo de la cita del departamento y trayendo a un consultor externo para realizar una auditoría el 26 de julio de 2018. La oficial Brown y la oficial Wilson fueron despedidas después de que se completara la investigación interna. Así pues, la oficial Brown y la oficial Wilson obtienen una F por ejercer una mala discreción al elegir arrestar a la señorita Webb en lugar de citarla por exceso de velocidad, violando en el camino varios aspectos de la política departamental y las normas policiales generales, además de demostrar mal carácter y una actitud ética bastante cuestionable. No cabe duda de que la mayor parte de la conducta de la agente Brown fue legal. Sin embargo, se podría argumentar que, aunque las acciones de la agente Brown no infringieron necesariamente la ley, existen serias dudas morales sobre si la decisión de detener a alguien depende del lanzamiento de una moneda al aire. Gran parte del trabajo policial consiste en tomar la decisión más razonable y ética posible dentro de los límites de la autoridad. En este sentido, la mayoría de los agentes están obligados a prestar el juramento de honor de las fuerzas del orden, junto con sus juramentos a la Constitución federal y estatal. En concreto, el juramento de honor promueve explícitamente la responsabilidad en el mantenimiento de altos estándares éticos, de modo que los agentes que descuidan la consideración de la ética de sus decisiones están esencialmente traicionando este juramento e incumpliendo la mitad de la descripción de su trabajo. A decir verdad, las dos oficiales demostraron un comportamiento que frivolizó el impacto social y financiero de ser arrestado y que, sin duda, disminuyó la relación del departamento con su comunidad, de modo que felicito al Departamento de Policía de Roswell por tomar las medidas adecuadas para hacer frente a esta mala conducta oficial. En cuanto a la señora Webb, no puedo legítimamente emitir un grado a un individuo que no tenía control sobre la dinámica o el resultado de esta interacción. En este contexto, cuando la oficial Brown inicialmente se acercó a ella y le informó de que estaba viajando a más de 80 millas por hora, parecía genuinamente que quería conmocionarla. Además, más tarde la propia Brown admitió que ella realmente no sabía lo rápido que Webb iba. Esto trae al pairo toda la parada en cuestión y hay un argumento que hacer. Y es que, amigos, no existe evidencia verificable para mostrar que esta parada se inició sobre una base legal. En última instancia, todos los cargos contra Webb fueron retirados, y aunque ella estaba visiblemente molesta en la grabación de la cámara, su capacidad para mantener la calma probablemente contribuyó a que sus cargos fueran desestimados. Por tanto, felicito enormemente a la señora Webb por autocontrolarse a sí misma a lo largo de toda la interacción. Espérate a ver nuestra próxima historia. Oficial de policía es despedido por instalar un codificador GPS en su vehículo patrulla. En septiembre de 2022, un oficial de policía de Clinton se enfrentó al despido después de haber instalado un codificador GPS en su vehículo patrulla. El agente en cuestión, Christopher McKinney, había explicado sus acciones citando la afinidad de su padre con el comentarista conservador Alex Jones. Los documentos del caso revelaron que el 7 de septiembre de 2022, el jefe de policía de Clinton, Vaughn Becker, había informado al teniente Carl Bailey y al teniente Larry Miller de que la unidad GPS del agente McKinney no aparecía en el sistema. 2 días más tarde, el teniente Miller y el teniente Bailey se dirigieron al agente McKinney en relación con el mal funcionamiento del dispositivo GPS, tal como se describe en el relato escrito del teniente Bailey. El teniente Bailey había informado de que se había acercado al vehículo del agente McKinney, la unidad 2214, y había observado un pequeño dispositivo negro con una antena conectada a un puerto de alimentación. Las imágenes de la cámara del salpicadero del enfrentamiento habían captado al agente McKinney, afirmando que el dispositivo era un extensor Wi-Fi. ¿Qué tienes enchufado aquí?, le preguntaron. «Es mi extensor Wi-Fi», respondió este. El teniente Bailey continuó su interrogatorio sobre el dispositivo sospechoso, cuestionando. «¿Seguro que no es un codificador?» «No, mi GPS funciona bien, señor». En este contexto, McKinney contó al teniente que había obtenido el dispositivo de su padre, que había oído teorías conspirativas sobre los efectos nocivos de la tecnología 5G, popularizadas por el conocido teórico de la conspiración y comentarista político Alex Jones. Tras el incidente, el jefe Becker envió una carta al agente McKinney, notificándole de una investigación interna sobre su conducta. La investigación había llegado a la conclusión de que el oficial McKinney había sido engañoso y había manipulado los registros a sabiendas y sin querer, como se indicaba en una carta de resumen redactada por el teniente Bailey.
El abogado Don Bosch también habló sobre las ramificaciones potenciales de un oficial de policía que es despedido por mentirle voluntariamente a otro oficial de policía. Pone en peligro cualquier caso en el que pueda haber estado involucrado, ya sea como testigo o como oficial de arresto, declaró. En consecuencia, el teniente Bailey había expresado en la misma carta su recomendación de que el agente McKinney fuera despedido del Departamento de Policía de Clinton. Cabe señalar que el agente McKinney había sido amonestado anteriormente por no seguir la formación obligatoria y por conducir a velocidades temerarias de hasta 109 millas por hora. Además, el distrito escolar de la ciudad de Clinton también había presentado quejas contra el agente McKinney, acusándole de cenar regularmente con su novia en el recinto escolar, mientras ejercía como agente de recursos escolares en la escuela primaria Clinton. Un correo electrónico de Kelly Johnson, directora de las escuelas de la ciudad de Clinton, detallaba un incidente en el que una profesora informó de que había presenciado cómo le frotaba la pierna durante una visita. Johnson también había mencionado un incidente en el que el oficial McKinney se había sentado en el coche de su novia en el aparcamiento mientras un estudiante intentaba escapar por la puerta trasera. Actualmente, el Departamento de Policía de Clinton sigue tratando de revocar la certificación estatal del oficial McKinney, que le permite trabajar como oficial de policía. Si este incidente te pareció realmente estúpido, espérate a ver nuestra próxima historia, en la que un agente confunde el bastón de un ciego con un arma y procede a esposarle. Oficial de Florida se equivoca y detiene a un ciego. En octubre de 2022, en Lake City, al oeste de Jacksonville, un hombre con discapacidad visual se encontró en una situación verdaderamente aterradora en la que fue confundido por llevar un arma de fuego y posteriormente esposado. Los hechos se desencadenaron el 31 de octubre en una mañana nublada y con niebla en la que los conductores utilizaban sus faros. Los agentes habían dado el alto a un hombre llamado James Hodges, que regresaba de ser jurado, tras observarle entrar en un paso de peatones en contra de la señal de control de tráfico. Según el informe de la detención, Hodges parecía llevar una pistola cromada plateada con empuñadura blanca en el bolsillo trasero derecho. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, el objeto había resultado ser su ayuda de navegación plegada, que él había utilizado siempre como bastón. La grabación de la cámara corporal captó el momento en el que un agente, identificado como el ayudante Jamie Godd, se acercó a Hodges y empezó a interrogarle sobre el objeto que llevaba en el bolsillo. Hodges explicó que se trataba de una ayuda para la navegación, pero el agente expresó sus sospechas e insistió en verificar que no era un arma de fuego. Hodges cuestionó el motivo de la parada, y en respuesta, el ayudante Gode agravó la situación, acusándole de ir armado y amenazándole con detenerle. ¿Cuál es tu sospecha?, preguntó el ciego. Parece que llevas un arma en el bolsillo trasero. Me detengo para asegurarme de que llevas todo en regla, respondió el agente. En ese momento, Hodges pidió hablar con el oficial supervisor, que también había estado presente en la escena. Así pues, el sargento Randy Harrison se unió a la conversación y respaldó a su subordinado, diciendo que el bastón de navegación podía confundirse muy fácilmente con un arma. De hecho, siguió diciendo que el ayudante del sheriff le había pedido a Hodges que le entregara su arma. Seguidamente, el incidente dio un giro inquietante cuando ambos agentes decidieron esposar y arrestar a Hodges, a pesar de confirmar al principio de toda la interacción que el ciego no llevaba ningún tipo de arma peligrosa. Mientras le esposaban, Hodges pidió los nombres y números de placa de ambos agentes, lo que dio lugar a unas acusaciones adicionales injustificadas. La investigación del sheriff en noviembre del pasado año fue llevada al sheriff Mark Hunter. Tras la investigación del incidente, la oficina del sheriff del condado de Columbia determinó el 7 de noviembre de 2022 que los agentes habían cometido fehacientemente varias violaciones de la política. El sargento Harrison se enfrentaba a un descenso de categoría y a una suspensión sin sueldo durante 7 días, mientras que el ayudante Gode también fue suspendido sin sueldo durante 2 días. Además, se programó que ambos agentes recibieran formación de recuperación en materia de derechos civiles. El sheriff Hunter reconoció que las acciones de los agentes no estaban motivadas por malas intenciones, sino más bien por frustración y por no haber seguido la correspondiente formación. No obstante, recalcó que esa conducta era inaceptable y que se tomarían medidas para evitar que se produjeran incidentes similares en el futuro.
La compañera de James Hodges, Rutha M. Jenkins, también expresó su conmoción por el incidente, señalando que una vez que los agentes se dieron cuenta de que era un bastón, deberían haber comprendido que era ciego. El incidente dejó a Hodges y a sus seres queridos profundamente consternados, y consideraron que los agentes implicados debían haber mostrado más cuidado y consideración. Para colmo, Hodges pasó más de 24 horas en la cárcel acusado de resistirse a un agente. Un mes después, presentó una demanda contra la oficina del sheriff por daños y perjuicios monetarios. Su abogado, John Phillips, dijo que su cliente fue detenido ilegalmente. Normalmente, la gente piensa en los casos federales de derechos civiles o en los casos policiales en forma de tiroteos o muertes. Y ciertamente, esa es la mayoría de los casos que se dan. No obstante, tenemos que poner fin a los abusos sistémicos, declaró Phillips. La rendición de cuentas en los pequeños casos detiene los problemas antes de que se conviertan en grandes. Si este caso te pareció muy loco, espérate a ver nuestra siguiente historia que te hará explotar la cabeza. Policía detiene estúpidamente a un inocente por compartir nombre con un sospechoso. En un impactante caso de confusión de identidad, un joven negro de Nevada, Shane Lee Brown, fue detenido injustamente en la cárcel por delitos graves cometidos por un hombre blanco adulto con el mismo nombre. Las imágenes recientemente publicadas revelan los repetidos intentos de Brown, de 20 años de edad, por corregir el error de los agentes de policía, que le hicieron pasar 6 días en 2 centros penitenciarios distintos. Las imágenes revelan el flagrante descuido de los agentes que condujo a la injusta detención de Brown. El 8 de enero de 2020, durante un control de tráfico, agentes de policía de Henderson detuvieron a Shane Lee Brown, de raza negra, debido a la rotura de un faro delantero. Los agentes realizaron una búsqueda de antecedentes basada en su nombre y apellidos, que arrojó una orden de detención contra un tal Shane Brown, que se había fugado del juzgado y era buscado por posesión prohibida de un arma de fuego. Sin embargo, la orden era para Shane Neil Brown, un hombre blanco con barba que ahora tiene 51 años. «Le detenemos por algo con un arma», le dijeron al chico. «¿Voy a salir bajo fianza?» «No». Las imágenes muestran a los ayudantes del sheriff explicando el motivo de la parada y pidiéndole identificación. Brown le informó que su licencia estaba suspendida por proporcionar su nombre completo, así como su tarjeta de la Seguridad Social. A continuación, los agentes le pidieron que saliera del coche y se sentara en la acera. «Me estáis volviendo loco. No he hecho nada de lo que decís. Nunca he sido arrestado por cargos de armas». Sin embargo, el ruego de Brown cayó en oídos sordos. De hecho, fue llevado al centro de detención de Henderson durante 2 días antes de ser trasladado a un centro de detención en el condado de Clark para una comparecencia ante el tribunal. Solo 4 días después de su ingreso en el condado de Clark, un juez ordenó su puesta en libertad después de que un abogado de oficio advirtiera discrepancias en los números de identificación y la edad entre el Shane Brown detenido y el que figuraba en la orden de detención. Shane Lee Brown, detenido injustamente, emprendió acciones legales contra los agentes de ambos departamentos, alegando violaciones de derechos civiles, detención ilegal, negligencia y otros motivos. De hecho, solicitó una indemnización de, al menos, $50,000 por la terrible experiencia, alegando que los agentes no verificaron su identidad a pesar de sus repetidas afirmaciones de que se habían confundido de persona. Aunque la detención de Shane Lee Brown se hizo por motivos equivocados, afortunadamente las cosas se mantuvieron relativamente tranquilas. Sin embargo, esto no es lo que ocurre siempre. Espérate a ver nuestra próxima historia. Solo déjame orinar, hijo de puta. Eso es todo lo que quiero. Solo quiero orinar porque necesito mear. ¿Vas a consentir sí o no? ¿Vas a llamar a mi papá? ¿Vas a consentir sí o no? ¿Vas a llamar a mi papá? Está bien. Voy a aceptar eso como una negativa. No voy a hacer una mierda por ti. El 4 de febrero de 2023 en Wisconsin, el Departamento de Policía del Condado de La Crosse recibió una llamada sobre el robo de un automóvil en el pueblo de West Salem. Concretamente, el robo se había producido en un bar y el camarero les había dicho a los oficiales que Braxton Gelfi, de 23 años, fue visto entrando y saliendo del bar varias veces en estado de ebriedad. El camarero le ofreció llevar a Braxton mientras cerraba el bar, pero este se negó. Sin embargo, más tarde, se le vio alejándose con el vehículo del camarero, que éste había dejado para calentarse. Un oficial en Holmen, a quien nos referiremos como John en este vídeo, vio más tarde a Braxton alejándose de él a 105 millas por hora y comenzó a perseguir el vehículo. 7:16, 10:50, 10:50, 13:30.
Conductor, muéstrame las manos. Soy policía, estás arrestado. Mientras continuaba la persecución, Braxton se salió de la carretera y chocó con una barrera, dejando el coche inoperativo mientras el oficial John se dirigía hacia el vehículo. ¡Levante las manos! Conductor, suba las manos. 716, por favor, coopere. Solo muestre sus manos mientras se sienta en el vehículo ahora mismo. Si es posible, cualquiera que vaya hacia el norte por la 53, que se estacione un poco más atrás de mi escuadrón. Estoy en una esquina. No quiero que me golpeen. El oficial John ordenó a Braxton que levantara las manos mientras apuntaba con su arma al sospechoso y salía de su coche patrulla. Sin embargo, Braxton no cumplió con las instrucciones que le había ordenado el agente. Levanta las manos. Camina hacia mí. Mantén las manos en alto. Camina hacia mí ahora. Camina hacia mí. Hazlo ya. Sigue caminando. Date la vuelta y no me mires. Después de múltiples amenazas y cuando otros oficiales también se unieron a la escena, Braxton salió de su vehículo y se le ordenó que se dirigiera hacia el agente. Ponte de rodillas. Es un SUV de color gris oscuro. ¿Quieren acercarse conmigo? ¿Quién quiere ponerle las esposas? Yo puedo ponerle las esposas. Bueno, ¿quieren sostener esto? ¿Alguien quiere sujetar el coche? Braxton tenía las manos detrás de la cabeza y no tenía a dónde ir. ¿Alguien más en el auto? No. Seguidamente los agentes se acercaron a Braxton y lo esposaron. Mientras lo hacían, notaron que el tipo tenía los ojos rojos y lo que claramente apuntaba era a que estaba ebrio. No estoy borracho, hermano. Yo lo haría, te lo diría si estuviera borracho. Compañero. Hey, hombre, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Todo iba mucho mejor hace media hora cuando estaba esperando. Deberíamos ser buenos para abrir esto nuevamente. Al menos el carril derecho. No, no estás bien, no estás bien. No tengo nada contra ti. Solo estaba intentando hablar con él por un segundo. Braxton fue subido al vehículo y comenzó a hablar con los oficiales. Pero nuevamente, su dificultad para hablar más el hedor a intoxicantes que salía del vehículo demostraron que no estaba de ninguna manera en condiciones de conducir un automóvil. Posteriormente le dijo a la policía que no recordaba cómo terminó en esta situación e incluso le preguntó a un oficial si podía llevarlo a casa con él. Estoy muy confundido sobre cómo llegué aquí, porque no recuerdo haber venido por aquí. En este sentido, ¿puedo conseguir que me lleven a casa al final de la noche? No me parece. No, ¿por qué? ¿Por qué no puedo conseguir que me lleven a casa al final de la noche? ¿Es la 14 de la Cross? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? Yo estoy súper confundido también. Algo que alarmó a los oficiales fue que había alarmas de fuego en el vehículo. Dándose cuenta del peligro, los agentes discutieron sobre cómo podrían ayudar de una forma segura. Si quieres asegurar tu auto, adelante. Braxton negó atención médica y dijo que estaba bien, puesto que no quería molestar a los oficiales, pero cuando se le preguntó su nombre, negó responder y afirmó que su nombre estaba en la pantalla frente a la gente. ¿Cómo te llamas? Aparece ahí. ¿Cómo dices que te llamas? Está en eso. Lo sé, pero ¿quieres decírmelo? No, está en eso. ¿En qué? En la pantalla que estás mirando ahora mismo. Vale, pero ¿cómo te llamas? Está en la pantalla que estás mirando ahora mismo. No lo está. Sí, sé cómo funciona eso. Yo creo que no. Dímelo ahora mismo. No, sé que lo estás mirando. Dime tu nombre y fecha de nacimiento, por favor. No estoy tratando de ser un idiota. Sé que es lo que estás mirando. Solo estoy tratando de obtener la información. De veras, no estoy intentando ser un idiota, lo juro por Dios. El oficial John no realizó ninguna prueba de sobriedad en el campo a Braxton porque temía que intentara huir. En cambio, lo sujetó en la parte trasera de su vehículo. No lo lleves tan lejos. Mientras tanto, Braxton siguió experimentando cambios de humor, mostrándose cooperativo y servicial en un momento, y maldiciendo a los oficiales al siguiente. Además, siguió exigiendo que los agentes llamaran a su padre por alguna razón. ¿Ya habéis contactado a mi padre, idiotas? Llamad a mi padre, estúpidos. ¿Tienes pruebas? ¿Qué? ¿El arma? Sí, están en su auto. Mételo todo allí. Luego, un oficial se acercó a Braxton y le leyó sus derechos Miranda. A estas alturas, Braxton parecía estar en un estado de ánimo aún peor, pero los oficiales se adelantaron con sus preguntas. Hola Braxton, mi nombre es John, así que te voy a... Respeto eso, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, te lo voy a decir aquí rápido, ¿de acuerdo? Primero que nada, te voy a hacer algunas preguntas, así que te leeré tus derechos, ¿vale? Usted tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Qué fue eso?
He dicho que usted tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que usted diga puede, y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Dicho todo esto, ¿comprende usted cada uno de estos derechos? Lo respeto. El oficial John explicó la situación y le dio la mala noticia a Braxton, diciéndole que sería acusado del robo de un vehículo de motor. Ahora mismo te acusan de robo de un vehículo motorizado, ¿vale? En West Salem. ¿Qué? Le quitaste a alguien el auto que conducías y te chocaste. Bueno, muy bien, entonces no sé qué más estás tratando de hacer. ¿Qué fue eso? Estaba hablando con él sobre una llamada a su ubicación. Bueno, suena bien. Muy bien, vuelve con él. Braxton fue transportado a un hospital para una extracción de sangre, donde el oficial John pidió su consentimiento para la prueba con el fin de verificar su nivel de alcohol en sangre. Pero Braxton se negó a responder y exigió al oficial que llamara a su padre. El agente tomó esto como un rechazo en la prueba. Además de tus privilegios de operación, te someterás a un análisis químico probatorio de tu sangre, ¿sí o no? Braxton. No, llama a mi padre. ¿Sí o no? Esto no es algo por lo que voy a llamar a tu papá. ¿Vas a consentir? ¿Puedes llamar a mi padre? Aún no. ¿Vas a consentir? ¿Sí o no? ¿Vas a llamar a mi padre? ¿Vas a consentir? ¿Sí o no? ¿Vas a llamarlo? Está bien. Voy a aceptar eso como una negativa. No voy a hacer una mierda por ti. Sé cómo funciona el maldito sistema. Genial. Bien por ti, hombre. A continuación, Braxton comenzó a pedirle al oficial John que lo dejara ir al baño porque tenía que orinar. Sin embargo, este le dijo que esperara hasta que entraran al hospital. ¿Me dejarás orinar? Sí, entraremos. Espera hasta que entren al hospital. Te respeto. Entraremos en breve. Cuando llegue mi papá, te va a joder la cara. No jeje, solo bromeo, pero realmente necesito orinar, hombre. ¿Eso es una amenaza? No, no he dicho nada así, solamente necesito orinar, ese es mi problema. Solo tengo un poco de curiosidad por saber a qué te refieres. ¿Me dolería la cara? Probablemente, pero seguirías pensando. Haré lo que me digas si me dejas orinar. El agente llevó a Braxton al interior del hospital, pero el sospechoso aún así exigía ir al baño. Sin embargo, el oficial no estaba de humor para escuchar demandas. Voy a orinar en la puta silla. Vale, bueno, tenemos que hacer esto primero. Siéntate. ¿Puedo orinar? Siéntate. ¿Puedo orinar? Yo no voy a hacer nada. Braxton luego reveló que era pasante en un departamento de policía local y que luego quería convertirse él mismo en oficial de policía. Te vi cuando empezaste a ser un maldito policía en el césped. ¿Ah, sí? Acabas de empezar a ser sheriff. Sí, estás junto con el maldito. ¿Cómo se llama? Eso estaba junto con el bulldog, ¿verdad? ¿Quién es ese? Es un bulldog. Está junto con la unidad canina. Era un bulldog, ¿no? Bueno. Bien. ¿Te detuvieron o algo así? Soy un puto. Comencé junto con el puto Campbell. No lo recuerdo. Después de explicar sus ambiciones, el oficial John le aseguró a Braxton que pronto le permitirían ir al baño, y Braxton dijo que apreciaba el gesto. Pero poco después, nuevamente, exigió que llamaran a su padre y afirmó que si lo dejaban ir al baño ahora mismo, él les diría todo lo que quieran saber. Me aseguraré de que vayas al baño antes de que termine la noche. Los respeto, chicos. Pero no va a pasar. ¿Por qué deberíamos llamarlo? ¿Llamarlo? Porque es mi maldito padre. Les diré todo lo que quieran saber, siempre y cuando me dejen orinar. Justo lo que está pasando en esta habitación. Chicos, ¿me dejarán orinar? Entonces, si llamamos a tu papá, ¿qué se supone que debemos decirle? Lo que intento decirte es que no tienes que decirme nada. Si me dejan orinar, les diré lo que quieran saber. Braxton siguió gritándoles a los oficiales, pero no hicieron nada hasta que terminaron la extracción de sangre. Los policías probablemente pensaron que si a Braxton se le permitía ir al baño, podría afectar su nivel de alcohol en sangre. Pensé que sabías todo esto. Ya sabes cómo funciona esta maldita mierda. Perfecto. No se lo voy a decir a nadie. Entonces, sabes perfectamente que no puedes orinar hasta después de la extracción de sangre. Solo déjame orinar, hijo de puta. Eso es todo lo que quiero. Solo quiero orinar porque necesito orinar. No estoy tratando de ser un idiota. ¿Puedes dejarme ir a orinar ahí fuera? Braxton tampoco cooperó mientras le extraían sangre y los oficiales tuvieron que sujetarlo para poder realizar la prueba. ¿No vas a joder más? ¿Puedo orinar? Y luego ya haré toda esta mierda rara en la que... Ya casi hemos terminado, hombre. No, no lo haremos. No voy a hacer nada de eso. No quiero hacer esta mierda. No vas a joder más. No voy a hacer eso, bro. Claro que no.
Esto es por tu mejor interés, porque no estás tomando las mejores decisiones y quiero asegurarme de que no voy a hacerlo. Quiero que estés a salvo y que estés bien. ¿Me dejarás orinar después de esto? Te daré $20. Una vez completada la prueba, volvieron a meter a Braxton en la patrulla y luego lo llevaron directamente a la cárcel, donde nuevamente exigió ir al baño. Esta vez, el oficial John le quitó las esposas y le dejó usar el baño de la habitación antes de ser procesado. Empiece con él, porque necesita ir al baño y se orinará encima si no lo reservan pronto. Voy a sacarte de las esposas. Orina ahí. Oh, Dios mío, ¿puedo orinar ahí? Sí. Realmente no sabía que podía hacerlo ahí. ¡Qué alegría poder orinar ahí! Oh, lo sé, amigo, es reconfortante. Oye, no me trates como a un idiota. Ahí tienes, pues, ve al baño. Te lo agradezco. Sí, está bien, apresúrate. Ve al baño ya. No estoy tratando de ser un idiota. Oh, sí, ningún problema. El oficial John suspiró aliviado después de terminar con Braxton, quien lo había molestado toda la noche, especialmente porque su turno estaba a punto de terminar cuando éste decidió pasar por su lado a 105 millas por hora. El agente estaba agotado, pero Braxton fue acusado de 3 delitos graves: tomar un vehículo sin consentimiento, poner en peligro imprudentemente la seguridad por segundo grado y eludir a un oficial, además de un delito menor por obstruir a otro agente. También fue citado por la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos, OOWI, y otras citaciones por conducir en estado de ebriedad. Braxton tuvo que pagar más de $4,000 solo para salir de la cárcel unos días después. Es triste pero cierto decir que ahora nunca cumplirá su sueño de convertirse en policía. Espérate a ver nuestra próxima historia. El 7 de abril de 2018, la oficial Courtney Brown y la oficial Christy Wilson del Departamento de Policía de Roswell detuvieron a Sarah Webb, residente de Georgia, por presunto exceso de velocidad en su camino al trabajo en Duluth. Después de que la señora Webb se detuviera, la oficial Brown se acercó al vehículo. Quédate en el coche. Lo siento, mi ventana no se sostiene. Aquí Brown, del Departamento de Policía de Roswell. ¿Sabe a qué velocidad iba, señora? Lo siento mucho. Llego tarde al trabajo. Entonces podía ir a más de 85 millas por hora en la 92. No, señora. ¿Tiene su licencia de conducir y su tarjeta del seguro? Sí, lo tengo. Apaga el coche y pásame las llaves, por favor. El suelo está mojado, ha estado lloviendo y usted va a más de 130 kilómetros por hora en este tipo de carretera. Eso es conducción temeraria, señora. Esto es LexisNexis. Estoy intentando buscarlo, pero no lo tengo impreso. Deme un segundo, enseguida estoy con usted. Adelante. Iba como a casi 90, bajando por la 92. Me pasó volando. Tuve que sobrepasar yo también los 90 para alcanzarla. ¡Wow! Mi CAD no funciona, ¿el tuyo sí? Lo he comprobado. ¿Puedes comprobar la etiqueta también? Voy a tener que reiniciar esto y ver cuál es el trato. Voy a tener que llevarla probablemente por imprudente. Me pasó volando yendo probablemente a 80 u 85 en la 92 en carretera mojada. Dije que llegaba tarde al trabajo. Sí, pero yo tuve que subir a 90 para alcanzarla. ¿Qué te parece? Aquí, la agente Brown admite que no estaba equipada con ningún dispositivo de detección de velocidad para obtener una medición precisa de la velocidad de la señora Webb. Mientras que la ley varía entre los estados, en Georgia, las personas pueden ser condenadas por exceso de velocidad o conducción temeraria basada puramente en la estimación visual de un oficial de su velocidad. Concretamente, las leyes de exceso de velocidad de Georgia se encuentran en la sección 40.6.180 del Código de Georgia, que dice textualmente que ninguna persona conducirá un vehículo a una velocidad superior a la razonable y prudente en las condiciones. Todo ello, teniendo en cuenta los peligros reales y potenciales existentes en ese momento. A su vez, la sección 40.6.180 y 1 establece que ninguna persona conducirá un vehículo a una velocidad superior a ciertos límites máximos. En el caso de 1992, Brown contra el Estado, el Tribunal de Apelaciones de Georgia determinó que el testimonio de un oficial de su estimación visual de la velocidad del acusado era suficiente para apoyar una condena por exceso de velocidad. Todo ello, sosteniendo que el testimonio de opinión de un testigo presencial puede ser utilizado para establecer la velocidad. En este sentido, tales pruebas son suficientes para autorizar a un jurado y para concluir que las leyes de exceso de velocidad se han violado.
Del mismo modo, en el caso Stone contra el Estado, de 2002, el Tribunal de Apelación confirmó una condena basada únicamente en la estimación visual de la velocidad realizada por un agente, porque, textualmente, la estimación de la velocidad realizada por un agente es suficiente para fundamentar una condena por una infracción de velocidad. Así pues, la misma norma probatoria se aplicaría a un cargo de conducción temeraria que, según la sección 40.6.390 del Código de Georgia, se produce cuando un individuo conduce cualquier vehículo con imprudente desprecio por la seguridad de las personas o bienes. En el caso Fraser contra el Estado de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Georgia concluyó que el exceso de velocidad, no acompañado de otras infracciones de tráfico, puede constituir la base de una condena por conducción temeraria, si el Estado presenta pruebas de que el acusado conducía a una velocidad excesiva. Todo ello, teniendo en cuenta el límite de velocidad establecido y las condiciones de conducción existentes en ese momento. Poniendo sobre la mesa todos estos precedentes de la jurisprudencia de Georgia, era casi seguro que el tribunal consideraría que el testimonio del agente Brown sobre su estimación visual de la velocidad de la señora Webb era prueba suficiente para sostener una condena por exceso de velocidad y, posiblemente, por conducción temeraria. No obstante, un jurado podría probar que su admisión de que ella no sabía la velocidad exacta hiciera su testimonio menos creíble. Sin embargo, es importante reconocer que esta norma es específica de la ley de Georgia, y algunos otros estados prohíben las condenas basadas únicamente en estimaciones visuales de la velocidad. Está todo grabado en la cámara, así que no vas a tener escapatoria. Vas a tener el hecho probado de que fui a 90 para alcanzarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu acción es inaceptable. Sabes que las carreteras están mojadas, ¿correcto? Llegas tarde al trabajo y encima vas a más de 80 para llegar hasta allí. No hagas eso y no pongas la vida de la gente en peligro. Fuera de cámaras y de forma completamente cómica, la oficial Wilson saca una aplicación para lanzar monedas en su teléfono y dice que si la moneda sale cara, entonces la señora Webb debe ser arrestada. Sin embargo, si la moneda sale cruz, ella debe ser liberada. Independientemente del resultado de ese jueguito vergonzoso, la oficial Brown habría estado dentro de su autoridad para arrestar a la señora Webb, bajo la ley de Georgia y la Constitución de los Estados Unidos, ante la sección 40.6.1 del Código de Georgia. La mayoría de los delitos de tráfico en el estado son delitos menores, incluyendo exceso de velocidad y conducción temeraria. De hecho, la sección 17.4.20 permite a los agentes detener a personas por delitos sin una orden judicial, si el delito se comete en presencia de dicho agente. Aunque la ley estatal no permitía las detenciones por estos delitos, el Tribunal Supremo ha establecido la norma general de que si una detención sin orden judicial por un delito cometido en presencia del agente está respaldada por una causa probable, es constitucionalmente permisible. En el caso Atwater contra la ciudad de Lago Vista, de 2001, el Tribunal Supremo sostuvo que si un agente tiene motivos probables para creer que un individuo ha cometido en su presencia una infracción penal muy leve, puede sin violar la Cuarta Enmienda, detener al infractor. Todo ello, a pesar de señalar que los incidentes de la detención en cuestión fueron meras humillaciones gratuitas impuestas por un agente de policía que, en el mejor de los casos, tuvo un juicio extremadamente deficiente. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó y amplió esta decisión en el caso Virginia contra Moore, de 2008, concluyendo que las detenciones sin orden judicial por delitos cometidos en presencia de un agente que efectúa la detención son razonables con arreglo a la Constitución. De este modo, si bien los estados son libres de regular dichas detenciones como deseen, las restricciones estatales no alteran las protecciones de la Cuarta Enmienda. Dada la amplia discrecionalidad de la cual gozan los agentes a la hora de efectuar detenciones, es probable que el tribunal confirmara la constitucionalidad de una decisión de detención basada en el lanzamiento de una moneda, siempre que la detención se basara en una causa probable. No obstante, en algunas jurisdicciones, estas acciones violarían las políticas departamentales. Por ejemplo, el Manual de Políticas del Departamento de Seguridad Pública de Georgia identifica determinadas circunstancias en las que se puede detener a los infractores de tráfico y se prohíben todas las demás detenciones de tráfico con custodia. El Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Policía de Roswell, por otra parte, no limita específicamente las detenciones de tráfico, pero sí exige que, siempre que sea apropiado, un agente utilice alternativas a la detención física mediante la emisión de citaciones. Sin embargo, al decidir si detenían o no a la señora Webb, basándose en el lanzamiento de una moneda al aire,
las agentes probablemente infringieron otra sección del manual de Roswell, concretamente una que establece que los agentes de policía que ocupan un puesto de confianza y responsabilidad cívica deben comportarse de forma que merezcan la confianza y el respeto del público y de sus compañeros. La política también requiere que los oficiales se comporten de tal manera que reflejen una imagen favorable de sí mismos y del Departamento de Policía de Roswell. Así pues, los miembros considerarán que es su deber estar al servicio del público en general, prestando ese servicio de una manera amable, considerada y paciente. Muy bien, señora, hágame un favor. Salga del vehículo hacia mí. Baje el teléfono. ¿Por qué he de bajar el teléfono? Por favor, salga del vehículo. Dese la vuelta, ponga las manos en la espalda. Señora, usted ha estado conduciendo demasiado rápido, sobre todo por las condiciones en las que pone la vida de mucha gente en peligro, ¿vale? Entérese de una vez. Pones la vida de mucha gente en peligro, ¿vale? Te pongo doble cierre para que no te aprieten. ¿Tiene papeles y cosas delante de su vehículo, señora? ¿Tiene algo? ¿Tiene algo o no? ¿Tiene algo en el bolsillo, señora? ¿Algo encima? ¿Algún arma blanca? ¿Alguna droga parafernalia o algo así? No. Bien, gira hacia mi lado. Muévete, ¿vale? Voy a sacudir esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. De acuerdo. Alfa 11. La tengo en custodia. Alfa 12, por favor, envíenme un 85. En este punto, la oficial Brown comienza a registrar el vehículo de la señora Webb. Aunque los agentes no pueden registrar el coche de un individuo basándose únicamente en una infracción de tráfico, hay muchos casos en los que los agentes pueden realizar registros de vehículos sin orden judicial. En primer lugar, es esencial recordar que los agentes siempre pueden registrar un vehículo con el consentimiento de su propietario y que no necesitan una causa probable para solicitar permiso de registro. Como sostuvo por primera vez el Tribunal Supremo en el caso Carroll contra Estados Unidos de 1925, los agentes también pueden realizar registros de automóviles sin orden judicial basándose en una causa probable para creer que el vehículo contiene pruebas de un delito sin violar la Cuarta Enmienda. Del mismo modo, en el caso de 1991, California contra Acevedo, el Tribunal Supremo concluyó que los agentes pueden registrar contenedores cerrados en el interior de vehículos sin una orden judicial, si el registro está respaldado por una causa probable. Sin embargo, en esta situación, parece que la agente Brown en realidad estaba haciendo un inventario de los objetos del vehículo para prepararlo para ser remolcado. En el caso Dakota del Sur contra Opperman, de 1976, el Tribunal Supremo explicó que, cuando se incautan vehículos, los departamentos de policía locales suelen seguir la práctica habitual de asegurar e inventariar el contenido del automóvil. Estos procedimientos se desarrollaron en respuesta a tres necesidades distintas: la protección de los bienes del propietario mientras permanecen bajo custodia policial, la protección de la policía frente a reclamaciones o disputas sobre bienes perdidos o robados, y la protección de la policía frente a posibles peligros. Por este motivo, cuando los agentes registraron e inventariaron un vehículo incautado, el tribunal concluyó que al seguir los procedimientos policiales estándar imperantes en todo el país, aprobados por la inmensa mayoría de los tribunales, la conducta de la policía no era irrazonable en virtud de la Cuarta Enmienda. En este caso, el Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Policía de Roswell ordena que los miembros de este departamento realicen un inventario y documenten el contenido de cada vehículo incautado, debido a que la oficial Brown parecía estar cumpliendo con esta política al registrar el vehículo de la señora Webb. Un tribunal probablemente concluiría que este registro también fue constitucional. Puede llevarse su teléfono, sus bolsas de maquillaje y todo eso. ¿No está bien dejarlos en el coche? No, de ninguna manera. Usted hoy ya no asiste al trabajo. ¿Hay alguna forma de que pueda comunicarlo o algo? Puedes llamar por teléfono, pero eso es todo lo que puedes hacer. Si quieres llamarlos, está en tu derecho. De acuerdo, dame un segundo, te dejaré llamarlos, ¿está bien? Vale. La señora Webb fue arrestada y acusada de IR demasiado rápido para las condiciones y por conducción temeraria, pero los cargos fueron retirados más tarde. El 18 de julio de 2018, el jefe de policía de Roswell, Rusty Grant, denunció el comportamiento de las oficiales en una declaración en vídeo publicada en Facebook.
Concretamente, declaró que el departamento estaba llevando a cabo una evaluación de arriba hacia abajo de la cita del departamento y trayendo a un consultor externo para realizar una auditoría el 26 de julio de 2018. La oficial Brown y la oficial Wilson fueron despedidas después de que se completara la investigación interna. Así pues, la oficial Brown y la oficial Wilson obtienen una F por ejercer una mala discreción al elegir arrestar a la señorita Webb en lugar de citarla por exceso de velocidad, violando en el camino varios aspectos de la política departamental y las normas policiales generales, además de demostrar mal carácter y una actitud ética bastante cuestionable. No cabe duda de que la mayor parte de la conducta de la agente Brown fue legal. Sin embargo, se podría argumentar que, aunque las acciones de la agente Brown no infringieron necesariamente la ley, existen serias dudas morales sobre si la decisión de detener a alguien depende del lanzamiento de una moneda al aire. Gran parte del trabajo policial consiste en tomar la decisión más razonable y ética posible dentro de los límites de la autoridad. En este sentido, la mayoría de los agentes están obligados a prestar el juramento de honor de las fuerzas del orden, junto con sus juramentos a la Constitución federal y estatal. En concreto, el juramento de honor promueve explícitamente la responsabilidad en el mantenimiento de altos estándares éticos, de modo que los agentes que descuidan la consideración de la ética de sus decisiones están esencialmente traicionando este juramento e incumpliendo la mitad de la descripción de su trabajo. A decir verdad, las dos oficiales demostraron un comportamiento que frivolizó el impacto social y financiero de ser arrestado y que, sin duda, disminuyó la relación del departamento con su comunidad, de modo que felicito al Departamento de Policía de Roswell por tomar las medidas adecuadas para hacer frente a esta mala conducta oficial. En cuanto a la señora Webb, no puedo legítimamente emitir un grado a un individuo que no tenía control sobre la dinámica o el resultado de esta interacción. En este contexto, cuando la oficial Brown inicialmente se acercó a ella y le informó de que estaba viajando a más de 80 millas por hora, parecía genuinamente que quería conmocionarla. Además, más tarde la propia Brown admitió que ella realmente no sabía lo rápido que Webb iba. Esto trae al pairo toda la parada en cuestión y hay un argumento que hacer. Y es que, amigos, no existe evidencia verificable para mostrar que esta parada se inició sobre una base legal. En última instancia, todos los cargos contra Webb fueron retirados, y aunque ella estaba visiblemente molesta en la grabación de la cámara, su capacidad para mantener la calma probablemente contribuyó a que sus cargos fueran desestimados. Por tanto, felicito enormemente a la señora Webb por autocontrolarse a sí misma a lo largo de toda la interacción. Pero ¿acaso no has visto este incidente? Yo no me lo perdería,